Hola a todos, Z-Rolf aquí una vez más. Hoy en día les traigo una nueva versión de una de mis primeras y mejores teorías, pero que merece arreglos y por ello la hago llamar así. Equivalente también a un remake, pero más bien un reinicio para corregir errores y cosas de novato. Cada quien elige la versión que más prefiera, pero esta es para darle una continuación hasta el final, debido a que en la original toqué puntos que complicaron una posible continuación. Hoy vuelve, ¿qué hubiera pasado si Gohan del futuro conocía a Videl? Comencemos. En esta historia todos los acontecimientos sucederían de la misma forma en la posterior muerte de Goku a causa de su enfermedad, con la muerte de los demás guerreros a manos de los androides. Mientras que Gohan habría logrado sobrevivir habiendo escapado para poder llamar a Shenlong, fracasando debido a que la banda Pilaf se le adelantó para pedir volverse unos bebés poco antes de la muerte de Piccolo y al mismo tiempo Kamisama. Tras el dramático día que se vivió ese 12 de mayo, Gohan muy enfurecido habría alcanzado el Super Saiyajin. Habrían pasado los años en donde Gohan desafiaría a esas bestias con apariencia humana, y a pesar de ser un Super Saiyajin, su poder no estaría ni cerca de la mitad de lo que poseen los androides por sí solos. Habiendo pasado 5 años desde la última vez en la que los guerreros estuvieron con vida, Trunks se enteraría de cómo es el mundo en realidad, y este insistiría a Gohan en que lo entrenase para ayudarlo a detener a esas máquinas. Sin embargo, Gohan se negaría debido a que todavía es un niño y no tiene experiencia en aquello. Un día se informaría de un ataque de los androides hacia la ciudad naranja, al que Gohan se prepararía para ir a enfrentar a los androides. Mientras volaba, Gohan sería espectador de cómo los androides acaban con la vida de Mr. Satan, quien trataba a proteger a su hija Videl, a la cual a pesar de no conocerla, recordaría tanto la pérdida de su padre, como la vez que Piccolo lo protegió en la batalla contra Nappa. Liberando más poder en su forma de Super Saiyajin, se colocaría delante de Videl gritándole que huya mientras que decide desafiar a los androides. Una batalla entre ellos se desataría, teniendo Gohan algo de ventaja al inicio como de costumbre le daba un androide por sí para entretenerse con él hasta llegar a un punto serio. 17 estaría peleando y decidiría ponerse más difícil para la batalla contra Gohan, quien cargaría un Super Kamehameha con el propósito de acabarlo, mientras 17 con una onda de energía lo contrarresta hasta dar con él y empujarlo. 18 se le termina uniendo y lo debilitan cada vez más, pero Gohan no se dejaría morir, y mucho menos a quien aún está sin alguien ahora. Gohan hace una explosión de ki para alejar a los androides, pero esto lo desgasta más, y ellos le siguen dando más golpes hasta dejarlo tirado en una esquina, mientras que se elevan para lanzar ataques y destruir lo que quede de la ciudad. Después de una destrucción masiva, los androides se marchan mientras que algunos escombros caerían, y Gohan había protegido a Videl y casi no le quedarían energías. ¿Por qué me protegiste? No sabes nada sobre mí, ni siquiera puedes ganarle a esos sujetos, ¿no crees que deberías esconderte en un lugar seguro? Tienes razón, no sé quién eres, pero yo también perdí a mi padre, y lo peor es que ni fue a causa de los androides. Él habría encontrado la manera de lidiar con ellos, y el tuyo sí que se notaba su espíritu guerrero, no somos tan distintos, ven conmigo por favor. Videl acepta y abraza a Gohan para sujetarse de él, Gohan se come una semilla para recuperarse, y decide volar con dirección a Corporación Cápsula, sorprendiendo a Bulma y Trunks, preguntándose por quién es ella. Ella es, lo siento, no me has dicho tu nombre aún. Soy Videl, mi padre era Mr. Satan, un campeón en las artes marciales, y Gohan salvó mi vida de los androides. Oh, el torneo de artes marciales, el padre de Gohan ganó una edición, pero siempre destacó. Oh, el padre de Gohan, tan fuerte era. Y Gohan, tú me dijiste que hace unos años lo perdiste, y que lo peor no fue a causa de los androides. Sí, mi padre murió por una extraña enfermedad al corazón que no pudimos averiguar cómo curarla, justo 6 meses antes de la aparición de los androides, hasta me hice un traje como el suyo para honrarlo. Ah, y lo siento Trunks por lo que te dije antes, te entrenaré, pero tienes que prometerme que no enfrentarás a los androides todavía. He recordado cuando yo era un don nadie para las batallas que solo quería estudiar, y me prepararon para una batalla difícil. Desde entonces comenzaría un entrenamiento especial para Trunks, así fortaleciendo una relación de ellos como hermanos, como a su vez Gohan y Videl sentirían una conexión mayor. Videl se habría limitado a aprender a volar al considerar que su poder estaría lejos de alcanzar a Gohan y Trunks, al igual de que Gohan habría preferido que ella se mantuviera segura. En un salto de tiempo de varios años, Gohan y Videl habrían tenido a una hija llamada Pan, quien habría sido entrenada por su espíritu y saber la clase de vida que tenían, y alejándose de
un tiempo de los androides para así poder tener algo de luz que sea en su vida. Trunks habría alcanzado el Super Saiyajin tal como originalmente era capaz en el manga, y Bulma habría informado sobre el asunto de construir una máquina del tiempo para poder viajar al pasado a advertir a los demás guerreros y salvar a Goku de morir por su enfermedad debido a una medicina que se ha desarrollado recientemente. A pesar de ello, el futuro en el que viven sería igual, algo que haría preguntar a los demás de por qué planea todo eso si el mundo en el que viven no cambiará. Bulma explica que una vez que Goku se tome su medicina, lo puedan traer al futuro y así tenga la forma de averiguar algún punto débil en estos para detenerlos de una vez. La idea habría sido tomada en cuenta, y un día se encontrarían Gohan, Trunks y Pan entrenando en un lugar aislado, donde repentinamente una ciudad estaría recibiendo un ataque. Gohan se transforma en Super Saiyajin y le diría a los demás que se alejen para lo que hará ahora. Pero Pan lo detiene y le dice que de nada servirá si ahora los enfrenta sin estar seguro de ganar, y que recuerde que es el más indicado para viajar al pasado y ver a su padre para entregarle su medicina y advertir sobre lo que se viene. Gohan se destransforma recordando aquello, por lo que aún lamentando dichas muertes, se marchan para pasar tiempo en familia y esperar a que Bulma tenga su máquina lista. Entre los años que quedan, Pan habría logrado alcanzar el Super Saiyajin, ya tendría unos 12 años, mientras que Gohan viajaría solo en la máquina porque sería la persona en quien más confiarían los demás, aunque su propósito tampoco sería hacerles saber a todos inmediatamente más que a su propio padre sobre su identidad. Gohan se termina despidiendo de los demás y viajando 20 años al pasado, donde llegaría al momento en que Freezer y su padre King Cold estarían aterrizando en la Tierra. Los demás guerreros se esconden con su ki para no ser rastreados, y Freezer mandaría a sus hombres a causar destrozos en la Tierra, pero en un abrir y cerrar de ojos aparecerían derrotados. Al querer verificar quién fue el causante de ello, mirarían a alguien, y Freezer confundido pensaría en Goku. No, a ti te quedan 3 horas para llegar aquí, maldito. Oh no, claro que no eres él, tienes el cabello distinto, ¿quién rayos eres y por qué te pareces a él? Ja, estúpido, no me lo creerías, pero soy el mismo niño que te enfrentó en tu segunda y tercera forma en la Mekusei. Imposible, si ya eres adulto. No perderé el tiempo contigo, Freezer. Gohan se transforma en Super Saiyajin, impactando a Freezer y Cold, donde el emperador no puede creer que haya otro Saiyajin aparte de Goku, e intentaría atacar. Pero Gohan, sabiendo cómo realmente es y por lo que hizo en el futuro, no duda en darle una paliza y acabarlo de inmediato con un Masenko. King Cold suplicaría por su vida ofreciéndole planetas y todo, pero Gohan despiadadamente le dice que sus palabras no servirán, ya que sabe cómo es, o cómo fue, y lo termina matando, como posteriormente destruyendo la nave y hombres que quedan debido a que en el futuro tuvo que volverse más agresivo porque la amabilidad era una desventaja a pesar de que su padre la usara a menudo. Todos los demás se acercarían confundidos, creyendo que se trataba de Goku, pero lucía distinto a la vez, y él diría que Goku llegará en 3 horas y que hablará con él. Los demás, confiando en algo, deciden hacer caso, mientras que Piccolo oyó parte de la conversación entre Gohan y Freezer. Ya sabiendo que era él, y conociendo su identidad y que supiera la hora a la que llegará Goku, especularía que es del futuro. Gohan diría que está en lo cierto, pero por ahora es más importante hablar directamente con su padre por algo que también es bastante personal. Las 3 horas pasarían y Goku aterriza, sorprendido de ver cómo todos lo esperan, quienes indicarían al que les avisó de su llegada. Goku y Gohan del futuro se aislarían para explicar el asunto de su presencia, como Gohan ya explicándole que es su hijo del futuro, que viajó en la máquina del tiempo que construyó Bulma, la amenaza de los androides 17 y 18 de la Patrulla Roja, creados por el sobreviviente Dr. Makihiro, y que él no podría enfrentarlos porque falleció 6 meses antes, y por ello se llevaron muchas vidas a excepción de la suya, pero ahora le trae la medicina para que se pueda recuperar debido a que no existe en el futuro. Tocando también puntos como de que conoció a alguien importante en su vida que salvó, y se hizo padre, ha entrenado al hijo de Vegeta y Bulma, quien también es un Super Saiyajin, y su hija que tiene un espíritu guerrero. Goku estaría bastante sorprendido por los logros de su hijo en el futuro, y también habría una prueba de enfrentamiento de los dos en Super Saiyajin, en el que Gohan se desmostraría superior, sorprendiendo a su propio padre de ello. Los dos terminarían dándose un abrazo, y Gohan ya decide irse, pero Goku lo detiene y le recomienda que traiga a Trunks para cuando llegue el momento, ya que sería lo indicado de que pueda conocer a Vegeta y no se quede con esa intriga, ya que tal vez también ayudaría mucho peleando contra los androides. Gohan lo guiña y se sube a su máquina del tiempo para regresar a su línea y esperar a que todo marche mejor en la nueva realidad que creó. Hasta aquí queda la parte 1 de la nueva versión de la teoría, espero que tanto a antiguos como a nuevos les haya gustado y apoyen para acontecimientos posteriores. No olvidar activar la campana
campana de notificaciones, ver otros de mis videos y seguirme en mis redes de la descripción. Hasta la siguiente.